Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy vamos, como es habitual en esta segunda vuelta, a tener o contar con la participación de voceros o personas allegadas directamente a las agrupaciones políticas en carrera. Y me refiero concretamente al señor Gustavo Nakamura, que está a cargo del Plan de Educación en Fuerza Popular. Va a estar con nosotros luego más adelante. También la exministra Flor Pablo, que es virtual congresista por el Partido Morado, pero parece que el equipo de Castillo le ha puesto el ojo, le está guiñando los ojos. Entonces, Fulvio Guzmán ha sostenido un encuentro protocolar, así se le ha descrito, con la candidata Keiko Fujimori al mismo tiempo. Así que hay varias cosas que conversar con Flor Pablo y luego viene Luis Federico para hablar del respaldo de César Acuña a Keiko Fujimori. Pero vamos a comenzar el programa y no tengo que explicar la razón de la mascarilla presencialmente con el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, que ya está con nosotros. Ministro Mendoza, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jaime. Encantado de estar contigo. Creo que el tema más candente o de muchísimo interés en la gente, por lo menos en los afiliados a las AFP, es el retiro de los fondos. Usted sostiene que con el retiro de los fondos, el fondo podría desaparecer. Y tal parece que el Congreso este jueves va a aprobar por insistencia, de acuerdo a cómo el Congreso lo ha aprobado previamente. ¿Van a ir al TC por el tema de las AFPs? El Ministerio de Economía está proponiendo al presidente de la República que vayamos al TC. Básicamente porque los fondos de pensiones privados o públicos, lo dice la Constitución, son intangibles. Y porque el peligro más grande es viéndolo en perspectiva. Porque si esto sigue pasando en el futuro, habrá un momento en que ese fondo de pensiones va a ser de cero. Por lo tanto, se está sacrificando las pensiones de la población, aun cuando sean pensiones que vienen del aporte estrictamente privado. Ahora, mire usted que la gente ciertamente no lo ve así, ¿no? Claro, podría ser hasta triste, si quiere usted, porque precisamente se está cercenando eventualmente el futuro. Pero mire también lo que pasa en Chile. Cuando el gobierno no acompaña una demanda de liquidez, pasan cosas como las que le ha estado pasando a Piñera estos días. ¿Será por eso que el presidente Sagasti no se anima a darle luz verde? En realidad el gobierno presentó una alternativa al Congreso. Una alternativa, a mi juicio, más sensata. Porque dar una aprobación para que el que quiera saque sus fondos no es sensato. Porque es cierto que hay mucha gente con necesidades que necesita sacar, pero no es el caso de todos los pensionistas, ¿no? Entonces el gobierno ofreció una alternativa, el Congreso desestimó esa alternativa y va a aprobar la ley, o ya lo ha aprobado, y el Ministerio de Economía y Finanzas va a sugerir al presidente que este caso hay que llevarlo al TC, básicamente pensando en lo que pase hacia adelante. ¿Y la decisión la van a tomar cuando el Congreso eventualmente, como parece ser, lo apruebe el jueves? Toma su tiempo, ¿no? Luego que la ley esté aprobada, hay que hacer una presentación al presidente y al Consejo de Ministros y toma un poquito de tiempo, pero... ¿Por qué ahora decir que no cuando el mismo Ejecutivo, el gobierno me refiero, como institución, no dijo nada la primera vez y dejó que la gente saque sus fondos? Eran circunstancias distintas, ¿no? La pandemia del año pasado, la cuarentena absoluta que dejó sin ingresos a la población en una situación de emergencia, era comprensible dar medidas de este tipo. No estamos en esa coyuntura, felizmente. Es cierto que la crisis subsiste, pero no tenemos una cuarentena como las de marzo, abril, mayo, junio, donde se produjeron esos grandes retiros. Ahora, entiendo que hay no solo el deseo o la legítima aspiración desde el Ejecutivo de llevar el tema al Tribunal Constitucional, solo el de las AFPs, me refiero. Eventualmente también está, dígame si es cierto, el del FONAVI. Querían también inicialmente el de la CTS, pero se ha publicado hoy día el reglamento, el retiro de los fondos y la negociación colectiva. En realidad son varias medidas del Parlamento
que le van a hacer la tarea muy difícil, casi imposible al siguiente gobierno. Le pongo el ejemplo del FONAVI, que es una cosa que parece un meme, pero es real. La ley que se ha aprobado pide actualizar el valor de los aportes al FONAVI, no solamente tomando en cuenta el aporte de los trabajadores, sino también el aporte de los empleadores y del Estado. Punto 1. ¿De cuánto dinero estábamos hablando para que usted diga que parece un meme? A eso quiero llegar para darle la cifra increíble. A ver. Y la otra cosa que han pedido es que los aportes que se dieron en los 80s, en los 90s, hay que actualizarlos con el IPC. Al cambio de hoy, al valor. Así es. Y hemos tenido hiperinflación. Por lo tanto, haciendo números, deberíamos pagar 3.835 billones. ¿Billones? Billones. La población dirá, ¿qué billones es eso? ¿Billones en gringo o billones de millones? 3.835 miles de millones. De millones, ya. Para ponerlo más en simple, 50 veces el PBI de China. ¿De China? Sí. Eso es lo que ha aprobado. ¿Eso es FONAVI? Eso es lo que ha aprobado el Congreso. ¿Me repite la cifra, por favor? 3.835 billones de soles. Equivalente a 50 veces el PBI actual de China. Eso ha aprobado el Congreso. Bueno, pero eso es impagable. No hay forma de pagarlo. No hay manera. Entonces, claramente tiene que ir al Tribunal Constitucional. Entonces, esas son las normas que no nos explicamos cómo pueden darse. ¿Pero no les consultaron? ¿No les llamaron? ¿Usted no llevó la cifra? Que sí, el Ejecutivo estuvo trabajando de cerca con la comisión creada, pero esa propuesta en último momento fue desestimada, ignorada, y sacaron esta norma que si lo cumpliésemos pagaríamos en los siguientes 1000 años, ¿no? Esa es la norma. 1000 años. No es un meme. Equivale el pago a 50 veces el PBI actual de China. FONAVI. Es decir, FONAVI. Eso supongo que estará primero en la cola, digamos, de las demandas de inconstitucionalidad. Es inaplicable, y aunque quisiéramos aplicarlo, y tiene que irse al Tribunal Constitucional. Ajá. Y lo de la negociación colectiva es otro gran tema también. ¿Qué es lo que pasa? En los municipios o empresas públicas hay un problema entre la empresa y los trabajadores, entran a una negociación, entran en un laudo arbitral, y generalmente los laudos lo ganan los trabajadores. Entonces, y a veces pues hay acuerdos increíbles, ¿no? Un bono porque es 24 de marzo, se me ocurre. Entonces, eso hace que, en particular, los municipios, sus recursos lo destinan a pagar los laudos, porque siempre la pierden. Para el país, eso es entre 2.000 y 6.000 millones de soles anuales. ¿Por qué? Porque se ha derogado una ley que permitía ciertos márgenes de negociación, que permitía ver cómo estaba el municipio, cómo estaba la empresa. Esta ley ignora todo eso, entonces es anarquía total. Pobre municipio X tiene un problema, discute con los sindicatos, pierde, casi siempre pierde, y tiene que pagar, porque un laudo tiene un carácter de ley. Entonces, y podríamos seguir hablando de iniciativas que le van a hacer la vida muy difícil a cualquier administración. Supongo que, digamos, para usted, sentado en su escritorio, este Congreso debe significar el desfalco del país. En particular, las leyes han sido muy dañinas para la población especialmente vulnerable. Podemos hablar también de la ley de usura. Los topes. Los topes. Usted dijo el 14 de abril que iban a presentar otra demanda de inconstitucionalidad por la ley de los topes. Hasta ahora no se sabe nada. Vamos a hacerlo. El Ministerio ya ha presentado para la consideración del Ejecutivo, del Presidente de la República, esta demanda. La ley anterior le decía al Banco Central de Reserva, en situaciones excepcionales, ¿cómo esta? Usted puede fijar la tasa de interés. Excepcionales. La ley actual dice, Banco Central,
usted puede fijar la tasa de interés, desapareció la palabra excepcional, y tiene que informarnos o fijarlo cada 6 meses. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central? Bueno, en primer lugar, esa tasa de interés ahora va a depender de quién está en el Banco Central, porque lo puede fijar aquí, aquí o aquí, no sabemos. De acuerdo al criterio del que gane la elección, digamos. Entonces, en este caso, un Banco Central responsable, con un presidente prestigioso, ha fijado la tasa de interés en el doble de la tasa de interés de los créditos de consumo. Y aún así, 83% al año, ya ha dejado de lado, mejor dicho, esa tasa de interés va a dejar fuera de juego a las empresas financieras más pequeñitas. Fuera de ser pasibles de recibir un crédito. Por supuesto, no van a poder prestar a las nuevas tasas de interés topes que el Banco Central ha dispuesto. Es increíble porque la ley supuestamente surge para favorecer a los que menos tienen, pero resulta que salen favorecidos los que más tienen. No solamente eso. A ver, por un lado, está claro que los bancos grandes ni se han enterado de la medida, porque los bancos grandes no cobran 83%. Entonces, los bancos grandes, con ellos no es. El problema es con las cajas municipales, cajas rurales, microfinancieras, que por la naturaleza del crédito, porque el crédito que otorgan es riesgoso, cobran tasas de interés altas. Esos bancos pequeños no van a poder seguir prestando a las tasas que ha decidido el Banco Central de Reserva. ¿Dónde va a ir entonces la gente que antes accedía a ese crédito? Al mercado informal. O sea, más usura. Usurero. O sea que es una ley que curiosamente va en desmedro de los bancos pequeñitos, los más frágiles, y va en desmedro de las personas menos pudientes, porque los bancos van a racionar, van a prestar a aquellas empresas y a aquellas familias con capacidad de pago. Ahora, para repasar entonces las demandas de inconstitucionalidad que usted está anunciando esta noche, ya me dijo ahorita la ley que impone topes a las tasas de interés. FONAVI, CTS. No, CTS no tiene rasgos de inconstitucionalidad. Pero usted se pronunció inicialmente que sí, pero en fin, CTS no, el retiro de los fondos de las AFPs. También, ¿no? Y FONAVI y negociación colectiva. FONAVI, negociación colectiva, AFPs y topes, 4. Por ahora. Sí. 4 demandas de inconstitucionalidad. Por ahora. Qué bárbaro. ¿Cuánto debería estar en realidad el tipo de cambio? Esa es una pregunta que corresponde al Banco Central, pero sí podría describir que nuestro Banco Central, un Banco Central ejemplar en el contexto latinoamericano, tiene una política de procurar que el tipo de cambio no sea muy volátil. Si el Banco Central espera que el tipo de cambio a la larga va a subir, lo deja subir, pero no así, sino suavemente. Entonces, el Banco Central debe estar evaluando en este momento el alza en el tipo de cambio observado. ¿Es temporal o es transitorio? Felizmente, la buena noticia es que tanto en el plano fiscal como en el plano monetario, el MEF y el Banco Central son sólidos para responder apropiadamente a eventos de este tipo. Pero hablan de 4.5, 4.7, ¿son estimaciones verídicas o no? Esa es una pregunta que yo no le puedo responder, corresponde al Banco Central. Además, es como el precio de mercado. El mercado. Un tipo de cambio libre, con cierta intervención, pero imposible saberlo. Nadie podría saber cuál es el precio apropiado. Sin que usted interfiera en la campaña, porque la ley le pide neutralidad, sin embargo, los agentes de riesgo, la comunidad internacional mira con mucha preocupación el Perú. ¿Cuánto nos está afectando la incertidumbre política? Acabamos de actualizar nuestras proyecciones macroeconómicas. El 30 de abril publicamos el documento de actualización de las cifras macroeconómicas y hay buenas noticias allí, ¿no? Seguimos con una proyección de crecimiento de 10% para este año. No es una cifra exagerada porque incluso el Banco Central tiene una proyección incluso un poco por encima del 10%, creo que está en 10.7%. Y uno se pregunta, ¿y esta recuperación
cómo así se pudo conseguir. ¿O se podría? Yo creo que se va a poder. ¿Con o sin elecciones? Yo confío en que la prudencia, los buenos resultados que se ha tenido en la gestión económica van a ser conservadas. Entonces, ¿cómo así una economía que el año pasado se cayó en 11%, sube ahora en 10%, recuperando casi todo lo que se ha perdido? El rebote. La explicación tiene que ver esencialmente con la forma como se respondió el año pasado. El año pasado hubo un confinamiento estricto. Muchas empresas podrían haberse muerto, dado que no producían, dado que todo estaba cerrado, dado que no podían operar con la cuarentena. Y allí vino un aluvión crediticio, una mezcla de políticas entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, que permitió que los bancos presten a las empresas del sector privado casi 10 puntos del PBI. 80.000 millones de soles, más o menos. O sea, confían que paguen. Bueno, ¿cómo así los bancos pudieron prestar 80.000 a empresas cuyo futuro era incierto? Porque había una garantía del Estado. El Estado le decía al banco, presta, si no te pagan, y yo me hago cargo. Eso va a tener un costo en el futuro. Se espera entre 10 o 15% de esos 80.000 que el Estado tendrá que pagar 2023, 2024. Pero 2025. para que nos quede claro, le estaba preguntando, esa proyección del 10% es sin un panorama electoral. A eso quiero llegar. Déjame terminar la idea por favor, de la importancia de esta política crediticia. La tasa de crecimiento del crédito al sector privado, a las empresas, en un año normal como el 2019, era de 6-7% anual. En plena pandemia, ese crédito se duplicó, en algunos casos se triplicó, gracias a estos programas masivos. Estos programas masivos crediticios le dieron el capital de trabajo para que las empresas no quiebren. Eso es lo que se hizo. De tal manera que cuando se reabrió la economía, hacia diciembre, por ejemplo, ya crecimos en diciembre. Quiere decir que las empresas estaban casi intactas. Evidentemente algunas del sector de hoteles, de restaurantes. No, claro. Es decir, hay un panorama aparentemente alentador, pero también está el panorama sombrío de las elecciones. Es decir, bueno, entonces llego al 2021. A ver. En el 2021, estas empresas, como 1 millón de empresas que recibieron el crédito, tenían que empezar a pagar en mayo de este año. La cosa no está todavía resuelta. Hay muchas empresas que tendrían problemas en pagar. Entonces, el Gobierno de Transición y Emergencia reprogramó estos grandes programas, Reactiva Perú, FAENIPE, creó nuevos programas de tal manera que se les extendió el apoyo hasta que se recuperen. Eso explica que este año podamos crecer en 10%. Y también ese 10% está explicado por el hecho de que el mundo está muy bien. La economía mundial en este año va a crecer en 6%. Tasas como esas no se veían desde hace 50 años. 1973. Paradójico, ¿no? Porque el año pasado hemos estado... Lo que pasa es que la vacunación fatales. Y todo eso está haciendo que economías como Estados Unidos va a crecer como hace mucho tiempo. Y la inversión pública, que en este año va a crecer a 20 y pico %. Entonces, el apoyo que se le prestó a las empresas que impidió que se debiliten, que no hubiesen quiebras masivas, el buen contexto internacional, la inversión pública, y luego podemos entrar a las vacunas, permiten este 10%. Claro. ¿No? Entonces, para que quede claro, para pasar a otros temas también, ministro, y que no nos quedemos ahí, lo que usted describe, que es bastante alentador, no es lo que por lo menos dicen los candidatos. Me da curiosidad incluso preguntarle que si alguno de los candidatos le pide que se quede para una transición, usted aceptaría. Porque dada la proyección tan alentadora que usted tiene, que no es la que proyectan ellos, ¿se quedaría usted un tiempo?
No. ¿Cuidando la caja? Y el 28 de julio yo regreso a la Universidad Católica. Ese es mi trabajo. Sin ningún tipo de condicionamiento. Le pediría una cosa. Usted que es un muy reconocido profesor, abstrayéndose de la campaña y a manera de autocrítica al ser ministro de Economía y Finanzas, ¿usted qué cambiaría de este modelo? Creo que varias cosas, ¿no? Pero no subestimaría la macroeconomía, ¿no? Porque se suele decir, la macro anda muy bien, pero el resto está mal. Sí, es el discurso trillado de hace tiempo. La macroeconomía va por su lado y la gente no recibe las bondades del modelo, y ahí tiene usted la pandemia, ahí tiene usted la salud, ahí tiene usted la economía, la educación. Oiga, mejor, ¿por qué no sube usted 10 puntos al PBI a la salud y a la educación y nos arreglamos todo el problema? Entonces, o le da 40% directamente de canon a la gente. Entonces, eso es trillado. ¿Por qué? ¿Ya? Porque si la macroeconomía está mal, si la economía no crece, la recaudación no crece. Si la recaudación no crece, no hay gasto público, no hay juntos, no hay pensión 65. Entonces, la macroeconomía ha permitido en las últimas décadas duplicar o triplicar el presupuesto público. Que lo hayamos gastado mal, que no lo sepamos es gastar. Un problema, ¿no? ¿Para usted ahí está el problema? ¿No saber gastar nomás? La pandemia ha mostrado que la macroeconomía es condición suficiente, ¿no? Pero no lo es todo. La salud, de las peores en América Latina, la inclusión financiera, de las peores en América Latina, número de médicos por habitante, de los peores. Entonces creo que no hemos gastado bien, pero no hay que subestimar la macroeconomía. No, está bien, pero la macroeconomía una sola te cosa. da el recurso. Una sola cosa, porque el tiempo nos está ganando. La más importante que cambiaría usted de este modelo económico. La mejor política distributiva, yo no me haría mucho problema, es dotar de la oportunidad de tener la mejor educación del mundo a los más vulnerables de este país. Esa política distributiva es... 10 puntos del PBI. Yo no diría tanto, porque a veces sumamos y desapareció el PBI, ¿no? Eso hay que ir en orden con... Pero creo que eso es, la mejor política distributiva en este país es que la gente más vulnerable tenga posibilidad de tener la mejor educación y la salud. Una preocupación también, ministro, que usted ha anunciado que ya no hay plata para más bonos, que ya por lo menos la propuesta del Fondo Monetario de nueva entrega de bonos es para usted una sugerencia incorrecta. Se lo pregunto, nuevamente sin afán de meterlo en la contienda, pero están ofreciendo bonos. Entonces, no sé, por eso le decía que se quedara un tiempo para que... Yo quisiera comentar la propuesta del fondo. Yo discutí con ellos, evidentemente. La propuesta del fondo supone utilizar 2.3% del PBI, como 15.000 millones de soles, en otorgar bonos. Esa propuesta llega tarde porque los bonos son muy útiles cuando hay confinamiento, cuando hay cuarentena, para que la gente no salga de su casa y no tiene dónde trabajar. En una cuarentena focalizada como la que tenemos ahora, eso es inapropiado. 2. Imaginemos que les llenamos de bonos por un trimestre y el siguiente trimestre. Entonces, mejor, por eso que la estrategia de este gobierno, protejamos a las personas, su salud, y protejamos la salud de las empresas. Y con las vacunas permitiremos gradualmente los cines, por ejemplo. ¿Por qué no abren los cines? ¿Por falta de demanda? No. O los colegios, ¿no? O los colegios. Entonces... No sé, yo pensaría primero en los colegios. Es posible, pero fíjate que la vacuna en esta coyuntura es el mejor instrumento de política sanitaria y política económica. Porque con la vacuna, si todo va bien y estamos avanzando, pie de página, tenemos asegurada 11 millones de vacunas antes de irnos. Con eso vacunamos a toditos los mayores de 60 años y a algunos de 50 años para arriba. 2, tenemos asegurados, contratados 50 millones de dosis para todo el año. O sea que... Eso ya está. Están contratados. Ya. Así que
Esa es la buena noticia. Entonces, con la vacuna, la gente podrá ir a trabajar, los cines podrán abrir, y esa es la reactivación económica que permite dar empleo e ingresos a la población. Estamos apostando a eso. No hay restricciones fiscales para comprar las vacunas. Suena esperanzador, pero vamos a ver qué es lo que dice el compás de los días de esta campaña presidencial. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, con nosotros. Muchas gracias, ministro, por los anuncios hechos esta noche en el programa, que veremos visibles, tangibles en la realidad en los días que vienen. Vamos a la pausa a esta hora en el programa y regresamos ya a meternos de lleno con quienes aspiran a gobernarnos, por lo menos el señor Gustavo Nakamura, que se encarga del Plan de Educación de Fuerza Popular, también Flor Pablo, que está eventualmente en la mira del equipo de Pedro Castillo, y también Luis Iberico de Alianza para el Progreso, porque nada está dicho.